Permito compartir la pantalla. Muy bien. Pues entonces, bienvenidos a nuestra clase, la número 4, el Diplomado de Informática y Análisis Espacial, y nuestra asignatura Introducción al QGIS. Hoy vamos a trabajar con información raster. Vamos a generar información raster. Entonces, nuestro tema 2, que lo comenzamos hoy, Análisis Espacial con QGIS. Vamos a ver el primer producto que vamos a tratar es el modelo digital de terreno. Un modelo digital de terreno es una representación visual y matemática de los valores de altura con respecto al nivel medio del mar, que permite caracterizar las formas de relieve y los elementos u objetos presentes en el mismo. Entonces, para nosotros generar en QGIS un modelo digital de terreno, necesitaríamos cualquiera de estos insumos que vemos aquí, las curvas de nivel o los puntos de elevación. Preferiblemente las curvas de nivel porque ya es un dato que está tratado, es decir, que ya tiene continuidad. Los puntos de elevación a veces no son tan representativos, pero no dejan de ser útiles. Casi siempre cuando usamos un GPS, nos vamos a campo y usamos un GPS, el GPS registra los datos de altitud. Y es útil si tomamos muchos puntos, si hicimos un recorrido que sea más o menos amplio de una zona, pues vamos teniendo los valores de altitud y nos permitirían hacer este trabajo. Bien, una vez con la capa que la tengamos, podemos hacer un TIN, que es un Triangular Irregular Network, o red triangular irregular, o hacemos un IDW, la Inverse Distance Weighting, que es la ponderación de la distancia inversa. Cualquiera de los dos, para nosotros, pueden ser útiles según el dato que tengamos. Y vamos a obtener algo como lo que vemos ahí en pantalla, que es un raster, un archivo raster en escala de grises. Ya después nosotros lo simbolizamos, le cambiamos la paleta de colores y lo tenemos como un modelo del terreno, ¿vale? Entonces vamos a hacer los ejemplos correspondientes al mapa de sombra y lo agregamos como una capa vectorial, ya que son las curvas. Y aquí tenemos nuestro archivo de curvas de nivel. Y aquí lo tenemos. Unas curvas de nivel bastante interesantes. Revisamos la tabla. Vemos que tenemos nuestro campo, nuestra columna con los datos de altitud. Y activamos aquí la caja de herramientas. Entonces, en la caja de herramientas podemos buscar, vamos a hacer primero por TIN, T-I-N. Y aquí lo tenemos, interpolación TIN. Doble clic y en el diálogo tenemos que ir respondiendo lo que nos dice. ¿Cuál es la capa vectorial? Pues la curva de nivel, el atributo de interpolación, es decir, el que tiene los valores de altitud. Luego aquí lo tenemos que agregar con este símbolo de más en tipo, ya sabemos que es de línea. Vamos a tirar un poquito más esto. Y luego nos aparece aquí la extensión, es decir, de qué tamaño, hasta dónde va a ser la extensión del raster. Lo calculamos aquí, calcular a partir de la capa curvas de nivel. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es el tamaño del raster de salida? Bueno, que va a depender de varios factores. Va a depender del nivel de detalle que nosotros estemos persiguiendo, qué tan detallado queremos que sea, y también va a responder a la capacidad que tenga nuestra computadora para realizar el trabajo. Si es una computadora que la memoria RAM de repente no es muy poderosa, es probable que no vaya la cosa, ¿no? O sea, que se tarde mucho, que se trabe, o incluso que la máquina, el software te diga que no va, que no lo puede hacer. Entonces también lo vemos con la cantidad de columnas y de filas. Aquí son demasiadas, lo hace muy grande. Con este valor de 0,1 sería un archivo muy grande. Entonces vamos a irle bajando aquí. Ustedes pueden poner el que ustedes quieran, que consideren que lo pueda procesar Yo le voy a poner tamaño 1 para no complicar. Luego aquí donde dice interpolado, podemos guardar archivo, pero yo lo voy a dejar como archivo temporal y le damos ejecutar. Lo que está haciendo.
77. Fíjense, yo no lo puse tan grande, ya el tamaño de uno por uno, o sea, un píxel por un píxel, y fíjense que de todas maneras se tarda. También depende de la capacidad que tengamos en nuestra máquina, del procesador que tenga la computadora. Tiene esas características. Ya lo tenemos. Y ahí tenemos entonces nuestro modelo digital. Ya lo tenemos construido si hacemos clic en cualquiera de sus lugares, veremos el valor de la altitud, toda la interpolación. ¿Ok? Entonces ahora aquí con el botón derecho, damos propiedades, vamos a la simbología y le cambiamos de gris monobanda a pseudo color monobanda. Y aquí tenemos donde dice rampa de color, tenemos las paletas de colores, lo que nosotros queramos y necesitamos. ¿Vale? Entonces, yo tengo este que dice Topography, que ese sí lo construí yo. Puedo usar este que dice Spectral, por ejemplo. Y ahí lo tiene. Ya le da otro sentido. Vamos a ver Topography, perdón, es Topography. Y si le pongo las curvas encima, que se vean más o menos sutiles, negras y de un grosor de 0,15, por ejemplo. Fíjense esa sensación que da aquí. O sea, se nota como si estuviera en tres dimensiones. Me parece que está bastante bien. Y ve que se ve con bastante detalle. ¿Tenemos claro? Vienen a escribir si quieren, en caso de que necesiten algo, que podemos interactuar. Bien, entiendo que está claro. Vamos entonces con el segundo ejemplo. Igualmente agregamos el archivo vectorial, en este caso el caso 2, unas curvas de nivel. Entonces nos vamos nuevamente a la caja de herramientas y en vez de escribir TIN, escribimos IDW. IDW. El procedimiento prácticamente es igual. Lo podemos dejar así, la extensión igual y el tamaño del píxel igual, a jugar un poco con eso. Esperamos un poco. Quizá, quizá pueda haberlo cogido un poco más, menos detallado, pero bueno, por los valores que me está dando las filas y las columnas, parecía que con eso estaba suficiente. De todas maneras, vamos a esperar a ver cómo se va desarrollando no, bueno, lo aguantamos. Vamos a esperar un momentito a ver. 100%.
Creo que voy a hacer uno que sea paralelo porque se puede tardarse mucho. 1%. No, no vale la pena. Vamos a abrir otro y lo ponemos con un tamaño de píxel un poco más, menos detallado. ¿Eh? A ver si esto no tarda tanto. Bueno, te da un poco más rápido. Ahí más o menos. El otro va por, apenas va por el 6%. Bueno, vamos a ver. Vamos a esperar un poquito. 'Bien, digamos con el 13%. 15%. 16%. 18%.
Bien, yo creo que podemos más bien seguir y después regresamos para ver cómo quedó. Vamos a hablar entonces ahora del mapa de sombras o Hillshade. Los mapas Hillshade o mapas de sombras de ladera son uno de los modelos digitales de terrenos derivados del archivo MD, o sea, de lo que acabamos de hacer, y que permite mostrar la superficie del territorio a través del sombreado de laderas. El contraste de sombras por el territorio genera un efecto de profundidad de los mapas cuando son utilizados como mapas base o en combinación con imágenes aéreas. En realidad, como ven aquí, el mapa de sombras está diseñado como para ver la incidencia solar en una ladera u otra de la montaña. Esa es la verdadera razón por la que nosotros usamos un mapa de sombras. Sin embargo, con el avance de la cartografía, cuando queremos hacer mapas que sean lo mejor presentables posible, lo más realísticos posible, utilizamos el mapa de sombras como fondo, o lo ponemos como con transparencia, de manera que nos da ese efecto relieve que puede ser muy realista. Entonces, a la hora de presentar un mapa, que queramos destacar una determinada información, pues se ve mucho mejor con un relieve, ¿no? Que nosotros podamos tener un relieve que nos permita pues visualizarlo mejor, tener un mejor contexto de lo que estamos cartografiando. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a esperar que abra el QGIS, que los otros están todavía como trabajando. Este va un poco más rápido, pero todavía le falta. Y bueno, y entonces, como ven, esta es una imagen muy más cruda, donde aquí sí se puede apreciar dónde están los sombreados. Una característica o una funcionalidad que le podemos dar a los mapas de sombra es cuando queremos saber la incidencia de rayos solares en tiempo de una determinada zona. Y eso a su vez nos lleva a que podamos, por ejemplo, proponer lugares para colocar paneles solares. Entonces, si podemos calcular la cantidad de horas que pueden estar expuestas al sol, entonces nosotros ya de ahí derivamos cuánto pudiéramos producir de energía, ¿no? Esa es una de las características que podemos tener. Bien, vamos con el ejemplo. De todas maneras, también tenemos una opción con el mapa de sombras. Esto lo vamos a ver. Aquí tenemos un MDT. Ahí tenemos un mapa, un raster, simplemente un archivo raster, que es un modelo digital de terreno. Aquí vemos los rangos de altitud. Entonces tenemos dos opciones. Nosotros podemos crear un archivo, un mapa de sombra, o podemos usarlo como simbología. Si lo usamos como simbología, simplemente es botón derecho, propiedades, y aquí donde dice Chris Monobanda tenemos esto, mapa de sombra. Entonces aquí tenemos una serie de parámetros que nosotros pudiéramos alterar según lo que nosotros queramos calcular. Tenemos la altitud, que sería 45 grados, y tenemos, aquí nosotros movemos este que simboliza como un poco la incidencia del sol, y al mismo tiempo lo podemos ver ese paralelismo con las agujas del reloj, ¿no? Entonces, nosotros podemos poner cosas aquí, estando, claro, esto funciona más para el hemisferio norte, habría que ver para el hemisferio sur el equivalente, como decir, el complemento, ¿no? Pero nosotros pudiéramos decir, para este archivo que está en el hemisferio norte, aquí serían las 9 de la mañana, aquí serían las 6 de la tarde, aquí serían las 9 de la noche. ¿Cómo es la incidencia? Lo podemos dejar aquí a las 12. Y luego un factor Z, que es una exageración. Normalmente, cuando usamos mapas con relieve, tendemos a usar la exageración para poder ver cómo los desniveles, cómo son las diferencias de relieve. Entonces, yo vamos a poner que sea 4. Ese factor Z lo va a multiplicar por cada valor de altitud. Y le damos a aceptar. Entonces, ahora fíjense que realístico se ve, ¿no? Se ve bastante real el tema de las laderas. Pero también inmediatamente podemos ver las sombras. Fíjense que estos son lugares donde no hay incidencia y aquí donde aquí es una simple identificación visual, donde se ve que hay sombra y donde se ve que hay sol. ¿Sí? Y bueno, por supuesto lo que se marca el terreno. Si yo le cambio los parámetros, vamos a suponer, como le dije antes, suponer la hora, y yo aplico, cambia, porque la incidencia del sol viene desde otro lado. Si yo cambio aquí a las 6, la incidencia de los rayos solares es diferente. Entonces el sombreado va a ser en otro lugar.
¿Ven? Fíjense cómo vamos pasando. Eso es con respecto a la simbología. Ahora, nosotros nos podemos ir a la caja de herramientas, escribimos mapa de sombras, que ya lo tenemos ahí, y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez se nos va a quedar como un archivo, o sea, es un archivo construido que vamos a tener. Entonces, bueno, ahí tenemos la capa. Tenemos nuevamente ese factor Z, que ya les comenté antes, vamos a suponer que usemos 4. El mismo azimut, podemos subirlo a 315 como estaba antes. Y el ángulo vertical también podemos usarlo hasta 90 grados. Sí, hasta 90 grados, ponemos, vamos a suponer 15. Y listo, aquí lo podemos guardar si lo vamos a guardar. Yo lo voy a dejar temporal, lo ejecuto y comienza la ejecución. Vamos a ver cómo van los otros. Yo creo que lo puedo cerrar. Bien, el otro sigue trabajando y aquí vamos haciendo el trabajo. 40% y 59%. Claro, el mapa de sombra tiene una complejidad, ¿no? A la hora de hacer la interpolación y por supuesto por eso se puede tardar, ¿no? La interpolación es como diferente. Terminando, 96%. Perfecto, ya lo hizo. Bueno, no tiene muy buena resolución. Fíjense que se marcan mucho las celdas. Vamos a ver qué podemos hacer aquí para corregir. Aquí en el remuestreo lo podemos cambiar a bilineal, que quizás pueda funcionar. No está muy bien. Quizás la resolución tenía que haber sido un poco más, que la interpolación hubiese sido un poco más, con el píxel más pequeño. De todas maneras, vamos a hacer la prueba. Mm, Ponemos como antes, gris monobanda, y le hacemos una transparencia del 60% y como que no se ve muy bien. No se ve muy bien. Entonces, aquí la recomendación es que se haga con un píxel un poco más detallado. Fíjense que ahí, ese píxel, fíjense aquí cómo se ve el tamaño de la celda. Entonces, como que no, aunque bueno, mire, de cerca, ahora que lo acercamos, como que no se ve tan mal, ¿verdad? Fíjense. Aquí es un tema de escala, claro. Miren qué bien, aquí sí se ve mejor. Claro, sí tenemos estas celditas. Eso es que el raster no es de tanta calidad. Fíjense cómo se ve este detalle aquí. Es un tema de escala. Bien, vamos a ver el otro ejemplo. Dos.
Lo mismo, un modelo digital de terreno en escala de grises. Vamos a simbolizarlo simplemente de repente con el pseudocolor y observamos la diferencia de relieve. Entonces aquí igualmente, en el mapa de sombras, le ponemos un factor Z de 4. Vamos a dejarle estas mismas condiciones, lo ejecutamos ahora. Va un poco más rápido, como ven. Bien, aquí está. Este, fíjense que sí lo hizo con bastante detalle. Así se ve bastante bien. Espectacular. Se ve súper bien. Entonces ahora movemos aquí el modelo digital de terreno, los intercambiamos, es decir, ponemos el modelo encima y le ponemos una transparencia del 60%. Y fíjense qué buen efecto hace. ¿Sí? Este sí, estas curvas quizás están mejor configuradas y el raster es de mejor calidad, el que hemos obtenido. Y el otro no termina. ¿Todo claro, supongo? Vale, vamos a continuar entonces, si no hay preguntas. Que es el que no tenemos. Ahora bien, desde el punto de vista de los sistemas de información geográfico, la pendiente, en mi opinión, aquí sí es una opinión un profesional, es el insumo más importante cuando nosotros estamos haciendo un análisis territorial. Cuando sepamos las pendientes, podremos comprender cosas como patrón de poblamiento, cómo está configurada el espacio, cómo se pudiera configurar si no está bien configurado, pero la pendiente va a condicionar la mayoría de las acciones dentro de ese espacio. Entonces, para tener el concepto claro de pendientes, lo vemos con este ejemplo. Tenemos un punto uno que está a 2.528 metros sobre el nivel del mar y un punto 2 que está a 2.503. Para sacar esa pendiente, lo que tenemos que hacer es la diferencia entre los dos puntos, que en este caso son 25, y ellas están separadas por 100 metros. ¿Sí? Perdón, por 70 metros. Esta es la distancia horizontal. Entonces, sacamos este gradiente, que es diferencia de alturas, entre la diferencia horizontal por 100 y nos da un valor que generalmente puede ser un porcentaje o puede ser un número. Entonces, tenemos las dos unidades. La pendiente funciona con las dos unidades. O la vemos en grados o la vemos en porcentaje. Y aquí tenemos esta tabla que es la relación entre porcentajes y grados y vemos las equivalencias. 0% es 0 grados, 10 grados es 18% y así sucesivamente. La parte de grados, por supuesto, es una parte angular, donde lo máximo que podemos llegar, ahí llegamos hasta 90, pero podemos llegar a 360. Pero el porcentaje es un valor algorítmico, va creciendo de forma hasta que llega a un infinito. Por supuesto, ya es un tema matemático. Pero ahora aquí tenemos que ver esto que vemos aquí, esto que estoy sombreando en rojo. A partir de allí, se puede decir que es una pendiente crítica para cualquier actividad, para habitar, para transformar, para eh, manipular, lo que sea. Toda pendiente que esté por encima de los 20 grados o del 36% ya se considera que puede ser una pendiente alta. Fíjense que ahí los valores se pueden perder de vista. Entonces siempre tenemos que jugar con las pendientes de manera que no lleguemos a estas pendientes tan altas.
¿Qué pasa con esta pendiente tan alta? Lo primero es la dificultad para ocupar ese espacio. O sea, está en una zona que pudiera ser muy empinada. Y lo segundo es los riesgos, la seguridad, un tema de desprendimiento, de movimientos en masa, etcétera. También tenemos que tomar en cuenta que hay pendientes bajas que son peligrosas. Si tenemos una pendiente 0 hasta 5, el terreno es susceptible a inundación. Entonces, claro, si no queremos riesgos por la parte de abajo, es decir, de inundación o por encima de derrumbe, entonces, bueno, nuestro espacio debería estar entre los 5 grados y los 20 grados, o el 5% y el 36%. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ver. Ahora, ¿cómo trabajamos con el mapa de pendientes en QGIS? Se calcula a partir de cualquiera de estos datos. Si tenemos curvas de nivel o puntos de elevación, si ya tenemos un TIM, que ya pudiéramos tenerlo, o si tenemos un modelo de elevación de terreno. Entonces, con cualquiera de los tres. Si tenemos curvas, pues construimos con TIM el modelo de elevación. Y luego que tenemos el modelo de elevación, se construye mediante la herramienta slope o pendiente y este mapa se expresa en grado o en porcentaje normalmente, pero QGIS solo lo expresa en porcentaje, me parece. Ahorita lo vamos a ver. Y obtenemos este raster, un raster en escala de grises, pero que nosotros después vamos a transformar, vamos a simbolizar y siempre con los colores del semáforo. Entonces, cuando es rojo es pendiente alta, cuando es amarilla es una pendiente de que hay que tener precaución o una pendiente media, y cuando es verde es una pendiente que puede ser, o sea, una buena pendiente. Si tenemos un rango muy amplio, entonces utilizamos una degradación más de colores. Hay un verde más oscuro cuando es óptima, después se va poniendo más claro, hasta que pasa amarillo, después hay naranja, que es como un principio de riesgo alto, riesgo y llegamos a riesgo extremo, que ya es rojo, el rojo primario. Y luego, pues, elaboramos la cartografía como vemos ahí. Y aquí vemos el tema de los porcentajes dependientes. Entonces, al software. Yo creo que el otro ya está. Sí, ya el otro, fíjense. Ya aquí tenemos el modelo digital, que bueno, bastante raro, pero bueno, ya lo pasamos. Vamos a ver si lo podemos simbolizar un poco mejor, solo por cuestión de mirarlo. Ahí lo tenemos. Vale, ya lo vi. Vámonos entonces con el mapa de pendientes y utilizamos la curva. Perfecto. Ahí tenemos unas curvas. Y aquí lo que vamos a hacer primero es interpolar. Vamos a hacer un TIN, lo que acabamos de aprender. Una interpolación TIN con las curvas, el campo de altitud, con líneas de estructura que sea de la misma extensión y buscamos un tamaño de píxel adecuado. Vamos a usar ese 10 para no complicarnos, que lo haga rápido. Perfecto. Ahí ya tenemos nuestro modelo digital. Y ahora vamos a poner pendiente, pendiente, perdón, en singular. Aquí sí lo dejamos igual. También podemos ponerle un factor Z si queremos exagerar, pero en mi opinión no es necesario. Le damos a ejecutar. Y ahí tenemos también un raster un poco extraño. Vamos a darle simbología, ponemos pseudo color. Y fíjense, habíamos hablado que a partir de, un momento, cuando aquí está esta descripción, que dice este algoritmo calcula el ángulo de inclinación del terreno desde una capa raster de entrada. La pendiente es expresada en grados. Vale, entonces, aquí ya sabemos que es hasta 20 grados. Entonces, perdón, entonces, vamos a la simbología. Simbología. Y aquí pudiéramos cambiar los intervalos. Ok, yo creo que pudiéramos hacer algo así, 4, 5, 6. Pudiera ser. Y
Vamos a ir coloreando. Podemos dejar este, bueno, usar este verde. eh, Pudiera ser amarillo. Y ya todos estos tendrían que ser rojos. Fíjense, y ahí tenemos que la mayoría está en riesgo. ¿Por qué? Porque debe ser un relieve muy pronunciado, debe ser un sitio como muy, mucho relieve. Eso lo vamos a ver con esto. Vamos a cambiarle, vamos a hacer este mapa de sombras para comprobar. Vamos a poner una exageración aquí de 4 y la pendiente con transparencia del 50%. Vale, efectivamente, fíjense las laderas como son, o sea, aquí las pendientes son muy fuertes. Aquí donde no hay una pendiente eh, que sea muy fuerte, donde tenemos valles. Fíjense que aquí hay valles, hay algunas crestas también, estos que son como muy rectos, son ausencia de datos, que hace que sea recto. Pero fíjense que estas laderas son una locura. O sea, aquí el riesgo de derrumbe, si no tenemos una cobertura vegetal, es inminente. Podemos ver aquí. Quizás lo que haya puede ser que haya algún camino o algo así, pero por ahí algo como carreteras o aldeas o algo así, no hay. Entonces, nos da la razón el cálculo, sobre todo en esta zona. ¿Vale? Bien, vamos al otro ejemplo. Y aquí tenemos otra curva. Lo mismo, vamos a calcular un pi con el campo de elevación, con líneas de estructura, lineal, con la misma extensión de las curvas y un tamaño de píxel bueno, que no sea tan... Ahí, lo hizo, ahí tenemos nuestro archivo y vamos ahora con pendiente. Y lo ejecutamos y ahí tenemos nuestro mapa de pendiente. Vámonos a la simbología. Aquí está bastante claro, aunque podemos darle uno a ver. Eh, Aquí bien. Sería verde, este también sería verde, pero este sería amarillo y ya todos los demás serían rojos. Vale, entonces fíjense que aquí el relieve es diferente, ¿no? Es bastante uniforme y solo hay unos sitios muy específicos donde puede haber riesgo. Vamos a ver entonces cómo es realmente el relieve. Vámonos con la simbología, mapa de sombras, con exageración de 4 para poder visualizar mejor. Perfecto. Ponemos las curvas aquí, que nos da un efecto más de profundidad. Y ahí lo tenemos.
Es que observamos aquí, tenemos como, sí, como algo, un relieve bastante uniforme, aunque aquí sí hay algunos valores, seguramente está muy suave, bueno, también es que está exagerado vamos a quitar la exageración un poco, ok, sí, son unas laderas suaves, pero aquí sí hay como unos barrancos, si lo vemos aquí, de hecho son como una pared, y ahí sí está la zona que puede ser muy riesgosa, el resto no, porque es bastante uniforme, si se pueden dar cuenta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Estamos bien, estamos entendiendo todo. Entonces, vamos entonces a hablar ahora del mapa de calor. Un mapa de calor representa a partir de una capa de puntos la densidad de los mismos en un área determinada, de forma que a mayor o menor densidad de estos puntos, el área quedará más o menos coloreada según determinados parámetros. Los mapas de calor permiten una rápida identificación de los puntos calientes de un terreno o de un espacio. Entonces, esto no es más que un registro de frecuencias. O sea, un determinado fenómeno se repite con frecuencia, se localiza en un lugar y el mapa obtenido es, aquí hay más, aquí va a estar más coloreado. Aquí hay menos, aquí va a estar menos coloreado. Y eso nos permite ver patrones espaciales. Entonces, para elaborar un heatmap es necesario utilizar la herramienta Kernel Density, la cual creará un archivo raster. Eh, yo creo que ya las versiones actuales del QGIS no dicen kernel density, sino dicen de una vez mapa de calor. Eso lo vamos a comprobar. Se deben ajustar la simbología y los rangos de exclusión con inclusión de datos nulos y el ajuste se hace para realizar la interpretación del resultado. Ahí vamos jugando un poco con la simbología para entender qué está sucediendo. Esto lo vamos a hacer. Este es uno de los ejemplos que vamos a hacer. Y aquí fíjense que tenemos, por ejemplo, se dice fraud incident, o sea, incidentes de fraude, y vemos dónde hay más y dónde hay menos. Entonces, claro, esa incidencia en este caso, de incidentes de fraude, pues tiene que responder seguramente a una dinámica social, financiera o lo que sea que se está dando en ese espacio. Entonces, claro, ya indagamos, nos da una señal o nos da una pista de qué es lo que está sucediendo ahí, de manera que esto es como una primera visión, un primer síntoma de un fenómeno que puede estar sucediendo y que nosotros podamos meterle la lupa para saber qué está pasando allí. Entonces, nos vamos a los ejemplos. Vamos aquí vemos aquí. Bien, algo que no les dije, eso lo vamos a hacer aquí, es que cuando tenemos las capas con coordenadas, es decir, en que estén en coordenadas geográficas, en grados, se hace difícil, no significa que no se pueda hacer, pero se hace difícil la interpretación o cómo obtenerlo. De hecho, podemos hacer la prueba. Porque ¿en qué consiste, qué hace el QGIS para generar ese raster? Él va a tomar para cada punto y le va a calcular el radio, ese radio que nosotros le pongamos. Ahora imagínense que son varios puntos, esos radios se van sumando y ahí es donde vamos a ver la concentración. Entonces, vamos a buscar heatmap, mapa de calor, aquí lo tenemos. Ya a mí me está dando esta advertencia. ¿Ve? La distancia está en grados geográficos. Considera reproyectar un sistema de coordenadas local proyectado para obtener resultados precisos. Entonces, ya eso nos va a tener una pequeña dificultad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a proyectar la capa de una vez. En este caso va a ser un poco artificial porque es, como ven, es Estados Unidos completo en la parte continental y Estados Unidos es un país muy grande, está en 4 usos geográficos, 4 o 5, no me acuerdo. No, más, creo que son 6. Entonces tendríamos que escoger uno. Puede ser que haya una distorsión en las distancias, pero desde el punto de vista práctico no importa. Lo que nosotros queremos saber es dónde hay más concentración. No tenemos que tener esa calidad o esa precisión de distancia. Entonces, yo voy a reproyectar esta capa.
Las dos capas las voy a reproyectar. Eh, mapa de calor, ejemplo, Estados Unidos, estados o poblaciones. Vamos a poner en. Y vamos a buscar la proyección aquí en el buscador de proyecciones. Vamos a buscar una 3.2, esta es 3.2, a ver, 17. Vamos a usar 3.2.6.17. A ver cómo queda esto. Mm, Bingo. Y ahora los estados. Guardar objetos como estados en UTM. Y que me lo ponga en la proyección. 3.2.6.17. W64 UTM zona 17. Ah, sí, listo. Vamos a hacer un nuevo. No, no, vamos a cambiarlo aquí. No funciona. Aquí está. Fíjense. Entonces nos hace un mapa que está un poco distorsionado. Bueno, quizás puede haber escogido uno más del medio. Sin embargo, aquí lo que nos interesa saber es dónde está, dónde va a estar. O sea, es fácilmente reconocible de todas maneras. Ahora sí, fíjense que no me aparece, en el mapa de calor no me aparece la advertencia. Entonces, le digo que me ponga la capa de puntos, porque esa siempre tiene que ser una capa de puntos. Y vamos a calcular un radio. En este caso dice 100 metros. 100 metros es muy poquito. Pudiéramos decir 50 kilómetros, por ejemplo. Y aquí otra vez el tema del tamaño del píxel para la salida del radio. Vamos a poner un 10, no, un 100, un 500, un 1,1, no, muy poquito. 1000, 1500, 2500. No. Lo demás lo podemos dejar tal como está y le decimos ejecutar. Y ahí vamos. Vamos a ver. Bueno, fíjense, creo que podemos hacerlo mejor todavía. Vamos a hacerlo con otro valor para que no queden tantos espacios en blanco. Vamos a poner 5000 kilómetros y un tamaño de píxel de 3. Ay, no. A ver. No, 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 no. Vamos a hacerlo de nuevo. Porque ahí me equivoqué con la unidad. Tal, tal, a ver, a ver, valor. Habíamos dicho 50 kilómetros, vamos a decirle 100 kilómetros. Sí, porque se le puse unos kilometrajes muy altos y aquí vamos a estar toda la noche. Eso lo estuviera calculando. Y ejecutamos. Ahora sí. 44%. Ciento.
Ok, ahora sí. Bueno, quedaron aquí estos espacios pequeñitos, pero bueno, pasa. Ahora, así en principio como que no nos dice mucho. Vamos a cortarlo, vamos a eliminar. Piensa que si yo le pongo aquí la capa de los estados, me sobra espacio. Entonces vamos a hacerle esa limpieza. Vamos a decirle que en raster nos haga una extracción por capa de máscara. El raster que acabamos de obtener, la capa de máscara va a ser los estados, que tiene que ser de polígono y es el único que nos muestra, el único que nos ofrece. Creo que todo lo podemos dejar como está. Resolución. Vamos a dejarlo así. Perfecto. Bien, ahora aquí lo tenemos. Aquí tenemos una disparidad, pero no es tan importante. Vamos a cambiar aquí la simbología de los estados. Damos el relleno y le ponemos las etiquetas con el nombre del estado. Y ahora sí, el heatmap, vamos a ponerle los colores. En este caso, sí vamos a buscar uno que sea de degradación de colores, de manera que donde se vea más oscuro sea donde hay mayor concentración del fenómeno que estamos tratando de cartografiar y de conocer. Y allí ya nos da, por supuesto, una primera impresión. Vamos con este blues. Entonces, fíjense, aquí tenemos unos rangos. Entonces, donde es más claro es donde hay menos. Que yo creo que podríamos usar algo un poco más. Vamos a ver este. Ah, pero este lo estoy poniendo con este. Ok, entonces aquí, claro, aquí tenemos esto, y ocupamos lo más que podamos con nuestra cámara. Ahora, cuando nosotros hagamos acercamiento, él se va a remuestrear, ¿sí? Y se va a ir cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que podemos observar? Aquí lo que queremos ver es dónde hay más personas en Estados Unidos. Y eso lo dice porque tenemos la capa de poblaciones, que no es que cada punto represente un individuo, representa una ciudad, pero donde hay una gran ciudad, por supuesto, hay ciudades como satélites, ciudades que están alrededor y que normalmente van a estar cerca de esa de esa gran ciudad. Entonces, ¿dónde tenemos, fíjense, la super concentración? En el área de New York, New Jersey? Es donde hay más personas en Estados Unidos, al menos en concentraciones de ciudades. Luego tenemos aquí Pensilvania, Maryland, District of Columbia. Luego tenemos Illinois, este sur, este trifinio entre Indiana, Ohio y Kentucky. Entonces, bueno, eso también tiene su explicación, son zonas industriales, donde está Michigan, por ejemplo, y ahí está entonces industria pesada, de fabricación de automóviles. Illinois también tiene todo ese tema industrial y todo ese tema agroindustrial. Entonces, ahí va, lo importante de esto es que nosotros vamos comprobando o validando información que pudiéramos ya haber obtenido de forma teórica, ¿no? Luego, si nos vamos más hacia el oeste, vemos que aquí pareciera que no viviera nadie, pero es que, claro, todo esto es naturaleza. Están las montañas rocallosas, está el desierto de Sonora, está el Valle de la Muerte. ¿Quién? Ahí no vive nadie. Esas son zonas naturales. Y ya si llegamos a la costa, California, pues tiene dos puntos súper calientes, el punto donde está la Bahía de San Francisco y la donde están Los Ángeles. Entonces, bueno, se explica solo el mapa, simplemente. Entonces, ya con esto vemos con el mapa de calor cuáles son los puntos álgidos de un territorio. Continuamos entonces, vamos con el siguiente ejemplo.
ejemplo, 2 es mucho, o sea, antes vimos algo a una escala de un país completo y muy grande como es Estados Unidos, pero ahora lo vamos a ver a un nivel local. Este caso dice concentración de puntos y aparece una leyenda que dice comercio no alimentario, hostelería, restauración y centros residenciales. Todo esto es en Barcelona. Y esto formaba parte de un proyecto de recolección de desechos. Entonces, de cómo ver cómo era el patrón de recolección de desechos, de cómo los comerciantes o los que tenían este tipo de negocio, y es a quienes hacían mejor su trabajo de reciclaje o de sacar, salir de los desechos y donde había más de este tipo. Entonces, nos vamos a lo mismo. Queremos como comprobar en qué zona y cuál es el patrón. Entonces, nos vamos al mapa de calor, concentración de puntos. Aquí estamos trabajando con una escala prácticamente local y aquí se hablaríamos en metros. Incluso pudiéramos nosotros aquí trabajar midiendo los puntos. Entonces, por ejemplo, si yo llego aquí, ¿cuántos metros tengo que tener para que este siguiente me cubra? Entonces, mira, 90 metros, un diámetro de, sí, como un diámetro, un radio de 90 metros, puede ser, o de 100 metros. Vamos a ponerlo de 100 metros para que sea más práctico. Entonces, bueno, ya lo tenemos. El tamaño del píxel, entonces, sí, ok, tamaño 2 y yo le doy a ejecutar. Ok, ya lo tenemos. Bueno, fíjense, pudiéramos hacerlo con un poquito más, de manera que él cubra más. Otra vez, vamos a ponerlo mucho más grande, vamos a hacer que sean 500 metros, para que realmente podamos ver la dimensión de lo que vamos a hacer. Entonces sería un tamaño de píxel tamaño 2. Que va a tardar un poquito. Treinta y ocho por ciento. Casi listo. Ok. Este me parece que sí puede representar un poco mejor la dimensión de lo que está pasando. Entonces, esto le vamos a decir igualmente que nos haga un pseudo color. Vamos a poner que sea este. Y ahí está clarísimo. Aunque pudiéramos cambiarle las clases de repente. ¿Tiene cuántas clases? Intervalos iguales. De todas maneras. Bueno, está bastante claro que es allí. Eh, Vamos a ponerle una base de mapa de satélite. Mejor contexto. Este heatmap le vamos a poner una transparencia del 60%. Listo. Y aquí vemos claramente que esa zona de la ciudad, vamos a cambiársela para uno que dice híbrido, que tenemos los nombres de los perros topónimos.
Ahí está. Esto que dice Villa de Gracia es donde está esa mayor concentración de estos comerciantes que están haciendo el tema del reciclaje. Entonces, estamos estudiando o estamos viendo cómo sería ese comportamiento de ese patrón de esas personas haciendo lo que tienen que hacer. ¿Vale? Si ¿tienen alguna pregunta con el mapa de calor? Entonces, vamos ahora con otro tipo de procedimiento que es cortar un raster. Se utiliza esta herramienta para recortar una parte de un archivo raster utilizando un polígono como molde. Con ello se puede crear un nuevo archivo raster que funcione como área de interés y que contenga un subconjunto geográfico del raster original. Es exactamente la misma función de la herramienta de geoprocesamiento que aprendimos la última vez, pero en este caso lo vamos a usar con un raster y se busca de otra manera. De hecho, lo acabamos de hacer para el mapa de calor. Entonces, bien, se utiliza lo de siempre, se utiliza un polígono para cortar esa subárea y atención, siempre el elemento que corta es un polígono. Entonces, vamos a hacer los cortes correspondientes. Ok, tenemos el archivo raster. ¿Sí? Tenemos completo como ven, el data de Bolivia. Bueno, no le vamos a hacer no le vamos a hacer nada hasta que cortemos. Entonces, ¿con qué cortamos? Con un polígono. En este caso, con Cochabamba, en el departamento, ¿no? Y ahí lo tenemos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué queremos? Solamente el subconjunto del relieve de Cochabamba. Entonces, nos vamos aquí a raster. Ahí sí tendríamos que ir al menú raster, extracción y cortar por capa de máscara. Podemos hacerlo de las dos maneras, por capa de máscara o por capa de extensión. Vamos a hacerlo primero por capa de extensión, que ya van a ver por qué les digo este. La extensión del corte tiene que ser a partir de la capa Cochabamba. Asignar un valor específico para los sin datos, ponemos cero para que no aparezca nada y le decimos ejecutar. Entonces, cuando lo escogemos por extensión, nos hace es un recuadro. Entonces, para los que de repente necesiten como una continuidad de no simplemente cortar todo con la frontera, pues esta es una buena opción. Entonces, aquí ya podemos hacer cosas como esto. Ujú. Perfecto. Ya tenemos ese subconjunto, pero viendo la continuidad del dato.
Pero ahora también podemos cortarlo con una capa de máscara. En ese caso se va a utilizar eh, la capa de Cochabamba. Aquí, ejecutar. Fíjense, tenemos solamente la parte interna, que también puede ser útil, por supuesto. Buenísimo, ¿cómo se ve? Perfecto. Vamos con otro ejemplo. Con otro ejemplo. Raster. Aquí tenemos un raster un poco más, como más amplio. Ya tiene colores. Y le vamos a poner el contorno de España. Ya que queremos solamente, quiero eliminar todo esto, yo solamente quiero la parte de España. Entonces venimos igual, raster, extracción, cortar el raster por capa de máscara y listo. En este caso, bueno, falló, me lo hizo fue por la extensión, o sea, hasta donde están los extremos de España. No sé qué pasó, vamos a ver. Me eliminó alguna parte de esta, pero no todo. Torno. Pero puede ser que sea eso y le damos a ejecutar. Tal cual, era eso. Entonces ya tenemos solamente de España. ¿Alguna pregunta por aquí? Seguimos entonces.
Vamos a generar las curvas de nivel ahora. Las curvas de nivel se calculan a partir de los siguientes datos de origen. Si tenemos puntos de elevación, en caso de que sea vectorial, o si tenemos modelo de elevación de terreno. En este caso, los puntos de elevación no los vamos a usar porque vamos que es muy trabajoso, tiene que haber ciertas continuidades, tiene que haber un levantamiento mucho más preciso. En cambio, si ya tenemos un modelo de elevación, ya con ello podemos hacer algo mucho más rápido. En ambos casos debemos generar como insumo un TIN o un IDV, o no que lo generemos, que lo tengamos para trabajar. Y una vez obtenido el MDT se extraen las curvas desde el menú raster. En el menú raster tenemos un comando que dice curvas de nivel. Entonces, vamos allí. Ahí tenemos nuestro modelo digital. Entonces aquí en raster, perdón, tenemos en extracción curvas de nivel directamente. Y una vez aquí, nosotros escogemos el intervalo de las curvas. Entonces, para él poder hacer la interpolación. Entonces, bueno, lo vamos a dejar como 10. Le vamos a poner el nombre de la columna y dice LF como sugerencia. Pero podemos poner, no sé, altitud. Y ejecutamos. Y fíjense, ahí tenemos nuestras curvas. Ahí tenemos unas muy buenas curvas. Muy buenas curvas. Vamos a darle entonces a esto una simbología para tener mejor. Ok. Ahí tenemos, fácilmente. Tenemos nuestras curvas ahí. Nuestras curvas con nuestro relieve y ya con eso podemos hacer una representación. Bastante bien, se ve. Vamos con este ejemplo. Ya nos faltan un par de cositas que ver y estamos como tiempo. Aquí tenemos otro. Y lo mismo, nos venimos a raster, extracción, curvas de nivel. A ver, aquí cada 10 yo lo pondría, sí, cada 10 también. Aquí, bueno, aquí pueden poner el intervalo que sea. Ahora bien, eso también va a depender de la calidad del raster. Si el raster no tiene tanto detalle, tanta calidad, si el píxel es muy pequeño o muy grande, pues va a generar consecuencias a la hora de la interpolación de las curvas. ¿Por qué? Porque si el raster es de baja calidad, de baja resolución, y nosotros queremos que tenga muchas curvas, él va a hacer la interpolación, pero va a haber muchos ángulos, o sea, muchas curvas rectas, aunque suene contradictorio, o sea, curvas que no son tan curvas. Entonces, por eso tenemos que estudiar bien el raster a ver qué tal. Yo lo voy a dejar así como cada 10 a ver y lo veremos. Entonces, fíjense, no está mal, pero los sitios que no tienen mucha información, pues miren, lo hace un poco recto, si se ponen a ver. Entonces, evidentemente, el relieve no es recto, no puede ser recto. Pero yo creo que pasa la prueba. Vamos a ver. Vamos a hacerle el respectivo color. Perfecto.
puedo hacerle aquí un truquito más. Lo vamos a ver. Yo voy a duplicar la capa y esa que acabo de duplicar, le voy a cambiar a pseudo color, lo voy a dejar así y le voy a poner una transparencia del 60%. Y ahí tenemos entonces, fíjense qué buen efecto de la topografía, ¿eh? Muy buen efecto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Todo claro? Ok. Bueno, continuamos con la presentación. Vamos a hablar ahora de los polígonos de Thyssen. Los polígonos de Thyssen es uno de los métodos de interpolación más simples y está basado en la distancia euclidiana. Se crea a partir de se crea al unir los puntos entre sí, trazando las mediatrices de los segmentos de unión. Las intersecciones de estas mediatrices determinan una serie de polígonos en un espacio bidimensional alrededor de un conjunto de puntos de control, de manera que el perímetro de los polígonos generados sea equidistante a los puntos vecinos y designando su área de influencia. Este trabalenguas lo que dice es que entre la distancia euclidiana, o sea, la distancia simple entre dos puntos, se mide dónde está el punto medio, o el QGIS mide cuál es el punto medio, y ahí traza una línea. Y luego los dos puntos anteriores con sus demás vecinos, y todas esas líneas se van juntando y forman un polígono. Y es como vemos aquí, se calcula a partir de los siguientes datos de origen, que es una capa de puntos. Esta capa de puntos se va a convertir en una capa de polígonos con esas distancias euclidianas. Entonces vamos a obtener algo como esto. Entonces, fíjense, la distancia entre estos dos, esta línea es la mitad de la distancia. Y esta línea es la mitad de la distancia. Y esta es la mitad de la distancia. Y así hasta que van generando todas esas celdas. Que parece así como la piel de un cocodrilo, pero ese es el patrón. Se va a salir del área de estudio probablemente y nosotros lo que hacemos es un clip, que ya lo hicimos en las herramientas de geoprocesamiento. Entonces nos vamos a los ejemplos. Y bueno, esto es un método de interpolación muy simple, pero que a veces esa simpleza puede hacer que explique de una vez lo que nosotros querramos hacer. Entonces, en este caso, aquí sí no toma en cuenta accidentes geográficos, que existe una montaña, que existe un río, no, aquí no, eso no es una limitante para esta interpolación. Entonces, bueno, vamos a este caso. Tenemos la capa con los estados de México y una capa con las estaciones meteorológicas de México. Entonces, claro, ¿qué se hace normalmente con las estaciones? Aquí hay que ir con el contexto. Las estaciones meteorológicas registran todos esos datos atmosféricos diarios, generalmente. Temperatura, humedad, precipitación, velocidad del viento, entre muchas otras. Hay estaciones meteorológicas que pueden medir todo. Hay estaciones meteorológicas que solamente miden precipitación y evaporación, porque es lo que miden. Por supuesto, estamos hablando de que puede haber estaciones meteorológicas automatizadas, ya con la tecnología, como están todavía estaciones meteorológicas que están en lugares remotos, que tiene que una persona hacerle mantenimiento, que de repente tiene que ir hasta allá, tomar las lecturas, o sea, todo eso es válido en este caso. Entonces, teniendo todo eso, nosotros lo que vamos a determinar, eh, ok, entonces, lo que vamos a determinar es como la influencia de cada estación meteorológica y si nosotros queremos decir, por ejemplo, cuál es la temperatura media de este lugar, nosotros consultaremos los de esa estación meteorológica. Entonces, si me explico. De manera, vamos a hacer primero el cálculo y vamos a hacer después el análisis. Entonces, escribimos, en este caso, fíjense, escribimos Thyssen, pero ahí dice polígonos de Voronoi, que también es el otro sinónimo. Entonces, ¿cuál es la capa de entrada? Pues nada, solamente me acepta la de puntos, las estaciones meteorológicas. Hay un región buffer
que eso lo podemos dejar así, y si en todo caso después lo podemos ajustar. Pero por ahora lo dejamos así. Le vamos a ejecutar y ahí hace el cálculo. Entonces, fíjense, hizo tal cual para cada punto. Lo mismo, distancia media, una línea, distancia media, una línea, y entre todos se van cerrando los polígonos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nos vamos a deshacer de todos esos datos que no están, o sea, como lo que está en el mar, por ejemplo. Le decimos cortar, cortamos los polígonos de Voronoi con los estados de México, y ahí lo tenemos. Bien. Ahí tenemos cada una de las zonas que corresponden. Fíjense, donde hay mayor concentración, por ejemplo, en la Ciudad de México, es porque hay más estaciones meteorológicas. ¿Sí? Entonces, vamos a poner Google Maps. Y yo le digo aquí que me ponga aquí, con rojo. Ok, entonces yo quisiera saber, por ejemplo, repito, ajá, ¿cómo serían los datos meteorológicos de Carretones de Cerrito? Pues la estación que está dentro de su área es Reguladora San Rafael Nay. Entonces, esa estación meteorológica, o sea, si yo quisiera hacer una caracterización de ese pueblo, de Carretones de Cerrito, yo puedo tomar los datos meteorológicos de la estación reguladora San Rafael Nay, porque está dentro de mi área de influencia. Igual que aquí este que se llama El Berrinche, este pueblo. Los del Berrinche, pues van a ir a donde está la estación meteorológica reguladora de San Rafael Nay, de Nayarit, porque es la que está dentro de su área de influencia. O sea, esto lo que va a explicar es que según la ubicación de cada una de las estaciones meteorológicas, este es el área que corresponde a esas condiciones. Claro, es muy teórico, por supuesto, hay otros elementos como la altitud, la velocidad del viento, fenómenos meteorológicos con regular, el niño, la niña, todo ese tipo de cosas pueden ir. Pero a la hora de hacer un trabajo formal, podemos fácilmente tomar los datos desde allí sin ningún problema. Y así sucesivamente para cada uno. Aquí también tenemos este, no sé, este que dice navíos, pues bueno, vienen hasta aquí, hasta Jesús María, en el estado de Nayarit. Listo. Aunque navíos, por lo que veo, está en otro estado, en Durango, pero su área de influencia está en esa estación que está en Nayarit. Entonces, bueno, así funciona esta interpolación y puede resolver muchos problemas en muy poco tiempo. Pregunta, es más a una escala, por supuesto, nacional. Vamos a ver ahora uno que sea más a escala local. Ah, no, también es nacional. Vamos con las ciudades de la península ibérica y los distribuidores de carne de aves. Entonces, aquí es un análisis como comercial, ¿no? Y también tenemos las comunidades autónomas. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Las comunidades autónomas, unas ciudades y unos distribuidores de carne. ¿Qué queremos determinar aquí? Pues, ¿cuál sería teóricamente el distribuidor de carnes que sea lógico, de preferencia, según la ciudad que esté más cerca? Entonces, ahí la tendencia lo que nos va a explicar es, bueno, los habitantes de esa ciudad comprarían o utilizarían, o los habitantes, o bueno, vamos a llamar así, los comerciantes, utilizarían a ese distribuidor de carnes y aves porque es el que está más cerca. Por supuesto, este es muy relativo porque no hay otros datos como no estamos usando datos de carreteras, no estamos utilizando otros datos de escalas más, no sé, distribuidores más pequeños, más grandes. Estos son los más grandes, que son a nivel nacional. Entonces, vamos aquí a simbolizar algunas cosas para darle un poco más de contexto.
etiqueta. Y aquí están los distribuidores de carne y de aves. Vamos a poner ese nombre también. Vamos a diferenciarlo con una cursiva. Y vamos a ponerle de simbología un punto rojo. Ese. Vale. Ahora sí, utilizamos los polígonos, le decimos esto y esto, y ejecutar. Y ahí tenemos entonces. Creo que nos están quedando ciudades por fuera, entonces yo creo que podemos utilizar el comando este del porcentaje. Vamos a hacer nuevo. Vamos a hacerle un 20% más, a ver. Perfecto. Y ahora, ese que ya nos dio, lo cortamos. Le decimos que nos lo corte con respecto a las comunidades autónomas. Y ya tenemos ahí cubierto todo el país. Vale, y aquí ahora empiezan los análisis. Entonces, para Valencia, Castellón y Albacete, frescos y elaborados de Lizano. O sea, eso es lo que dice este análisis, que por ahí ese sería el distribuidor natural de este insumo. Pero, por ejemplo, para Elche y Alicante sería Abecos. Para Murcia sería Hijos de Juan Pujante. Y aquí se da esto bastante raro, que es que para Cartagena y para toda esta parte de la costa sería el matadero industrial Torre Pacheco. Y así sucesivamente para cada zona. Las zonas donde hay mayor población, como Madrid, como vemos aquí, la competencia es feroz, como vemos. Tenemos aquí el centro de Madrid, aquí dice Multilogic, pero tiene a Global Carne al lado. O sea, que tienen alternativas. Tienen a Industrias Cárnicas Los Norteños, Central Carnes Premium o Sertradec Production Meat. O sea, tiene muchas más alternativas, pero por lógica, solo le tocaría este que se llama Multilogic. Igual para acá, para Barcelona, para la zona de Cataluña, aunque Barcelona no tanto, Barcelona tiene, fíjense, tres: Adapta Facility Service, Matadero Figuera y Servicarne. Pudiera usar los tres, pero por antonomasia le toca el Matadero de Figuera. Pero por acá arriba hay otros, y así sucesivamente. Entonces, claro, todo eso son análisis como muy preliminares. Como que, bueno, queremos saber cuál sería el que, no sé, la distribuye a Girona. Entonces, mira, la Roca 1927. Y eso nos da ya una primera, un diagnóstico inicial y a partir de eso pues, nosotros pudiéramos investigar. Entonces, esa es la razón de este tipo de análisis con los polígonos de Voronoi o los polígonos de... Bien, como un poco cortos de tiempo, porque vamos ahora con lo que falta, ya es la de cerrar la clase, que es la delimitación de cuencas hidrográficas. La delimitación de una cuenca hidrográfica consiste en definir la línea de Dimortium Aquarum o divisoria de aguas, la cual es una línea curva definida por las altitudes y que tiene su punto de cierre en las zonas más bajas de la cuenca. Es decir, para delimitar una cuenca nos vamos a todas las cumbres, a todos los topos, las partes altas, unimos todos esos puntos y esa sería la cuenca, pero sí buscar dónde está la parte más baja de todo eso, que por ahí sería el desagüe. Entonces obtendríamos algo como esto que estamos viendo aquí. ¿Cómo se calcula? ¿A partir de curvas de nivel o de un modelo de elevación de terreno? Si ya tenemos el modelo de elevación de terreno, es suficiente. Ahora bien, aquí sí les digo que esto funciona como una receta. O sea, tenemos que seguir unos pasos para poder delimitar la cuenca, para poder hacer esa delimitación. Entonces, vamos a primero repasar un poco el procedimiento y después lo vamos a hacer. ¿Cuáles son las herramientas involucradas? Primero tenemos que tener el modelo de elevación. Y luego vamos a utilizar un comando que se llama fill, que es para rellenar espacios no data. ¿Por qué pasa esto? A veces tenemos un raster que puede tener
píxeles vacíos, celdas vacías. Y para poder calcular una cuenca, para cerrar una cuenca, no podemos tener datos vacíos. Entonces, ¿qué hace el QGIS? Pues hace un fill para rellenar los espacios sin datos. Ya es el primer producto, el primer insumo. Luego utilizaremos el watershed, que es para obtener varios. Ahí vamos a obtener dos insumos, porque al final todo esto son insumos. Vamos a obtener en el mismo procedimiento un raster que se va a llamar accumulation, que es la acumulación de la red hídrica. Es decir, ahí vamos a ver dónde están los puntos de máxima acumulación de agua de la cuenca. Y luego la dirección de drenaje o flow direction. Eso hacia dónde se va el drenaje según los ángulos del relieve. Una vez que tenemos esos dos, vamos a delimitar la cuenca. La cuenca la delimitamos con el comando water outlet, que es con el que se usa de insumo el raster de dirección de drenaje. Una vez que tenemos eso, seguimos obteniendo un raster, vamos a llevarlo a formato vectorial, vamos a construir un shapefile, un polígono. Simplemente vamos a transformar. ¿Para qué? Para poder calcular cosas como área o perímetro, que es importante. Luego, si no tenemos este dato, si podemos obtener la hidrografía o los desagües, más que la hidrografía, los desagües, se llama stream strat. Entonces, para obtener la hidrografía, nos las da tanto en vectorial como, nos las puede dar tanto en vectorial como en polígono. Hacemos clic para obtener la hidrografía resultante y luego utilizamos un comando que se llama smooth o suavizar, porque en general los ríos van a salir con muchos ángulos y nosotros queremos que sea más sinuoso. Entonces obteníamos algo como esto y como para luego hacer la cartografía propia de las cuencas, también para hacer modelos en tres dimensiones, por ejemplo. Bien, entonces al software y vamos a hacer esta delimitación de cuencas. ¿No? Tenemos unas curvas de nivel y un municipio península de Macanao. Entonces, con esta curva de nivel vamos a crear un team, hacia el principio, y vamos a tener cerrado, autonomía 10. No, ya tenemos entonces aquí nuestro raster. Mm, Creo que pude haberlo hecho un poco más. Vamos a ver de nuevo. Curva de nivel, elevation. A ver si lo podemos hacer un poco más amplio. Lineal. eh, ya le di así, ¿no? A ver, 10. No, no nos da lo mismo. Y es que como que no me reconoce hasta allá. Vale, ahora con el comando raster le damos a decir extracción, cortar por capa de máscara para que no nos sobre nada. Ok, terminamos. Y ahora vamos a hacer la receta, como les dije. Vamos con el fill, dir. Ojos, tenemos que tener la herramienta de GRASS activada. Si no lo tenemos activada, nos venimos a complementos, administrar e instalar complementos. Y aquí cuando le damos a instalados, tenemos que buscar que GRASS, estos dos tienen que estar activados. GRASS 7 y GRASS GIS Provider. Ok. Ahora, fill dir para hacer el raster de relleno. Y aquí empezamos con los parámetros. Extensión de la región, la misma de cortado. Tamaño de la celda, tenemos que saber qué tamaño trae el raster. Es de 9, bueno, de 10 por 10. Entonces vamos a hacerlo igual. Que sea de 10.
y lo ejecutamos. Ok, ahí lo tenemos. Flow direction, ese no lo necesitamos. Este problem areas, este depression, problem areas, lo quitamos. Ya tenemos el depressionless, que es el que vamos a utilizar. Este que está cortado, yo lo que voy a hacer es que le voy a hacer un mapa de sombras, lineal y con factor central de 3. Y lo tengo allí como para cuando sea hayamos terminado el ejercicio. Igual que las curvas, voy a hacer así como para que sea la visualización sea mucho más grande. Ok, y así, ok, ya tenemos el depression. Ahora vámonos con a obtener los dos primeros productos, que es el flow direction y el accumulation. Entonces sería water.outlet. Ajá, input raster más, depressionless. No, este no. Es el water outlet. Vamos a ver la receta. Ah, no, es el water. El water outlet ya es el de salida. Entonces, este no es el water, r.watts. Elevation, el que acabamos de obtener con el comando fill. Aquí viene una serie de parámetros opcionales que igual no los tenemos. No podemos utilizar. No, esto lo dejamos así, así, así. Ahora, extensión. Sí se lo tenemos que decir. Queremos que sea a partir del mismo depressionless. El tamaño de la celda, 10, tal como lo habíamos visto antes. Y aquí tenemos los productos que vamos a obtener. El primero es el número de celdas que drenen. Este es el de acumulación. Y luego está el flow direction, que es este segundo. Los demás no los vamos a usar, no los tenemos, no los necesitamos. Todos los demás los podemos desactivar. Nosotros nos interesan solamente los dos primeros. Vamos a ejecutar. No los generó. Y algo faltó por location of real amount, per set, terrain blocking, minimum size. Creo que aquí todavía hay que poner 10 también. Minimum left, creo que 10 también. Enable. Extensión, ya lo hicimos, tamaño de la celda 10, opción de formato raster, número de celdas, ah, driver direction, nivel level watersheds, ahí está, esos son. Ahora sí, faltaba ese elemento del tamaño del raster de salida. Entonces aquí tenemos el dryness direction y el flow accumulation. Entonces fíjense, vamos a cambiarle el nombre aquí para no confundirnos. Cambiar el nombre de la dirección de drenaje, no, de acumulación. Acumulación. Ok, porque se llama acumulación. Ya él aquí me está marcando los drenajes. Y a medida que va, espero que se pueda ver bien, a medida que se va poniendo blanco, es donde hay mayor acumulación de agua de la cuenca, de ese río. Y vemos los afluentes, los tributarios, que son los que le van aportando el agua
son más oscuros porque también son más pequeños y tienen menos agua. Entonces, a medida que nos vamos alejando de la desembocadura y de los afluentes, se va poniendo más oscuro porque tiene menos agua. Entonces aquí, y a medida que se le van sumando afluentes, pues se va poniendo más claro hasta que ya es blanco, que es donde está la desembocadura. Ya tenemos esta acumulación y dirección de drenaje, hacia dónde drenan según el relieve. Dato importante de esta zona en especial es que sí, es como una península donde no hay una olla como Cuenca, sino que está rodeado, esto es una isla, es un extremo de una isla, y como está rodeado de mar, la cuenca es hacia el mar. Entonces, la cordillera que está aquí, todo lo que hace es drenar hacia el mar, porque la cordillera está en el medio. Entonces, lo que vamos a ver es una serie de pequeñas subcuencas, es lo que más que vamos a poder obtener ahí. ¿Vale? Entonces, dicho esto, vamos a apagar esto. Ahora sí le decimos water outlet. Él me dice, number of the input raster maps, tiene que ser el de, a ver, con la dirección de drenaje. Ok, drag, drag. Ahora, coordinates, ¿a dónde son? O sea, ¿a dónde sale? ¿A dónde desemboca? Yo lo voy a marcar, yo le voy a decir aquí, ahí es la salida. La extensión, la misma de, puede ser cualquiera de estas. El tamaño de la celda, habíamos dicho 10. Y ya no obtenemos basing, o sea, la cuenca. Si nosotros no marcamos bien la salida, nos va a dar un error. Pero no, aquí está. Esa es la cuenca que drena esa zona. ¿Sí? Yo la voy a marcar de otro color y yo voy a hacer otra, la que está al lado, para que vean cómo se complementa. Ahí está, tenemos dos cuencas. Dos cuencas completamente complementarias. Aquí hay una subcuenca pequeñita como esta. Ya tenemos la cuenca delimitada. Ahora vamos a decirle R punto R to B, o sea, de raster a vectorial. Aquí queremos basing, de arriba, que sea de área, pero también lo puedo hacer de línea y de punto, lo quiero de área. Value smooth corners, o sea, que me suavice las esquinas. Extensión, calcular a partir de la misma, basing. Tamaño de la celda 10. El tipo de salida, área, no sé por qué me lo vuelvo a preguntar, y ejecutamos. Y no nos va a dar tiempo a hacer el otro ejemplo. Bueno, ahí lo tenemos. Es este rosa, de color rosa. Estos basing los voy a quitar. Y fíjense aquí, ya lo tengo. Ya tengo mi cuenta delimitada. Todavía puedo hacer más. Puedo hacer el stream extract. String extract con el depressionless dem, con el mapa de acumulación. Este no lo necesito. Vamos bajando. Este tiene muchos más parámetros. Extensión de la región igual a basing. Tamaño de la celda 10. Luego aquí otra vez me pregunta cómo lo quiero. En este caso lo quiero de línea, porque yo quiero son los ríos. Eso es lo que voy a obtener aquí. Este no lo quiero. Este sí. Este no. Y le doy a ejecutar. Entonces se van a dar cuenta que lo que vamos a obtener es
unas curvas, estamos viendo unas curvas, eh, que después hay que modelar mejor. Una muy buena curva. A ver, lo estoy haciendo. Me repito en ese tarda porque lo estoy haciendo para todo. Ok, lo tenemos. Entonces, fíjense, son un poco caóticas las líneas. Todavía las podemos arreglar con un smooth o un suavizado. Digo que me hagan un suavizado, le digo sí. Después vamos a ver la diferencia. Fíjense que aquí este es más recto y este es más curvo. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer un clip, un cortar del suavizado con respecto a Vectorizer. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a ir eliminando lo que no necesitamos, como para ya hacer el mapa de la cuenta. Bien, entonces ahí tenemos, bueno, vamos a quitar las curvas de nivel. Y fíjense los drenajes, cómo coinciden, cómo no se salen, cómo están bien delimitados. O sea, la cuenca los delimita perfectamente. Hay lugares donde, claro, el drenaje se ve que es muy interpolado, pero en las zonas que tiene bastante relieve, fíjense que lo cumple. Ahí tendríamos ya esa pequeña subcuenca lista para mapear. Todo nivel, voy a ponerlas como más delgaditas, a ver. Perfecto. Bueno, ya justo la hora, no me dio tiempo de hacer el segundo ejemplo, se los dejo a ustedes para que practiquen y para que sea de su provecho. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación, ya que nos vamos. Vale, Omar, muchas gracias. Bueno, ya estamos en la hora. Muchas gracias por la asistencia, gracias por conectarse. Espero que esta clase haya sido de provecho. Como bien estaba muy nutrida, teníamos mucho por hacer. La de mañana va a estar igual, vamos a hacer muchas cosas. Y ya la última, que es la de la semana que viene, sería para la elaboración de cartografía. Así que, bueno, lo dejamos hasta aquí y nos vemos mañana.
Muchas gracias a todos. Hasta mañana, Inge, hasta mañana con todo. Gracias. Hasta mañana. Chao.